Hola, mi nombre es Regina. Yo les voy a hablar sobre el problema de la crisis en México. Soy estudiante de la Facultad de Economía en el campus CEU de la UNAM. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque es un problema que no solo viene desde el 2009. Desde el 2009 podemos ver los estragos más grandes, que es cuando empezó la crisis. Pero México ha estado más de 30 años envuelto en un panorama de no crecimiento. ¿A qué me refiero con no crecimiento? Estamos estancados. Primero les voy a hablar de la crisis. La crisis empezó en Estados Unidos. Como ya sabemos, los bancos empezaron a dar muchas hipotecas. La gente empezó a renegociar su deuda. El banco decía, sí, encantado. ¿Y qué pasó? La gente ya no podía pagar. Y las crisis empiezan primero en la crisis financiera y de ahí se va a todos los rubros. Otra cosa, la caída de los precios del petróleo. Como sabemos, México depende mucho de esos ingresos. Si esos ingresos caen, no tenemos cómo sostenernos y producto de eso, la crisis. También el bajo crecimiento de China. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver China con todo esto? Es un mundo globalizado. Si un mercado cae al que somos muy codependientes, nosotros también caemos y pues prácticamente dependemos de los mercados del exterior. México, prácticamente su economía depende de la inversión extranjera. Bueno, ¿puedes poner pausa? En México tenemos un panorama muy difícil, pues hay muchos problemas internos. Para empezar, el dualismo económico. Podemos ir a cualquier zona del país, en la misma Ciudad de México, puedes ir a Santa Fe, ves los grandes corporativos, te metes un callejón y ves el pueblo, por así decirlo, la población pobre, que es la que trabaja para los grandes empresarios. Hay más de 30 puntos porcentuales entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto de diferencia. De las economías emergentes, México es de los que menos ha crecido su salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? La gente no tiene ni para comer. El 60% de su población está en pobreza y tenemos al hombre más rico del mundo. Eso también entra en las desigualdades y la discriminación. En México, como sabemos, ya he dicho mucho de México, pues el tema central es México. Hay una cultura de machismo. Las mujeres son discriminadas, los indígenas. No hay oportunidades para los jóvenes. La discriminación no solo entra en esos aspectos, también en las personas con capacidades diferentes o simplemente por tu color de piel, racismo, también las desigualdades económicas. Si tú no tienes dinero, no tienes nada en este país. También otro grave problema es que las instituciones están muy quemadas, nadie cree en ellas y por lo tanto muchos caen en la informalidad. Aparte de que no hay empleo y la gente busca otras cosas para poder sostenerse. Más de la mitad de la población está trabajando de manera informal y esto nos trae una consecuencia. México no tiene los recursos necesarios para sostenerse. Esto los gana de los impuestos. ¿Y la gente por qué no se registra? Por lo mismo que acabo de mencionar. Porque no tenemos una credibilidad. ¿A dónde van nuestros impuestos? Los políticos se los roban. Es la típica respuesta de todo. Y no hay un apoyo del gobierno. Se están intentando hacer programas, pero esto no cumple. Esto es a grandes rasgos lo que trae México. Yo, ¿quién soy para explicárselo? Yo me baso en la economía. Y la economía se basa en metodologías. Les voy a hablar un poco de esto. Una metodología es la subjetivista. La subjetivista dice que hay un individuo, un mercado, un precio y un valor. Para esto no necesitamos gran ciencia, ¿sí? Por eso no es muy aceptada, pero tiene parte de participación en la economía. La racionalista, esta nos habla de un individuo que convive con otro individuo en un mercado. Y aparte, ya le integramos otros métodos más complejos como la estadística, que nos permite hacer modelos matemáticos más exactos y hacer un análisis de mercado. La neopositivista empirista nos habla, se basa más en teorías, en las teorías de los grandes pensadores.
por ejemplo, de Adam Smith, entre otros. Y la dialéctico materialista nos habla más de que la economía es algo que ya está explícito, ¿no? Yo por más que le meta mis ideas no la voy a cambiar, es algo cíclico y tengo que dejar que pase. ¿Y qué pasa si no funciona ese modelo? Lo que yo puedo hacer es buscar otro modelo, porque por ejemplo, si se te rompe algo, por más que le pongas parches, no va a quedar. A grandes rasgos es la realidad y el entorno de México. En conclusión, no es una crisis desde el 2009, sí tiene que ver el entorno mundial, pero también los grandes dificultades que trae México y que necesitan una reestructuración muy de fondo. Eso es todo por mi parte. Pones pausa cuando termine. Ok, 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo les hablaré el día de hoy sobre la crisis económica en México. Mi nombre es López Cortés Sergio Carlos, del grupo 113 de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Este trabajo es para la clase de investigación de análisis económico número 1 impartida por el profesor Rangel Vargas Gabriel. Primero que nada hablaré sobre el problema que ha aquejado a México durante los últimos 30 o 40 años sobre el Producto Interno Bruto, sobre su crecimiento. Muchos creen que a partir de 2009, con la crisis económica mundial que surgió en Estados Unidos, México empezó a perder crecimiento, pero esto no es así. A partir de 1994, con el ya conocido Fobaproa, con el que México adquirió la deuda de los bancos, México ha tenido un decrecimiento anual bastante notable en comparación al resto del mundo. México, a partir del 2000 al 2009, tuvo un crecimiento de Producto Interno Bruto de tan solo el 1.8% en comparación al mundo, que fue de 3.9%, y en otras economías que también están en desarrollo tuvieron un 6.2%. Esto decreció un poco, pero sin embargo se mantiene bastante alto en el periodo entre 2010 y 2015, en el que México solamente creció el 3.4% contra un promedio mundial del 3.9% y contra una de las economías emergentes del 5.5%. El PIB per cápita disminuye bastante a partir de 1980 a 2013. Sin embargo, las importaciones y exportaciones de México aumentaron. El gobierno mexicano creó reformas de empleos con el cual se crearon bastantes empleos. Esto es una realidad. Hay demasiados empleos que se han creado en este periodo. Sin embargo, son empleos que son muy mal remunerados. Muchos de ellos están bajo los 3 salarios mínimos diarios. Esto ha orillado a los mexicanos a incurrir en actividades económicas tales como el comercio informal o en su totalidad en que se convirtieran en individuos no activos. Esto aunado a que el promedio del salario mínimo ha decrecido bastante de 1980 en comparación al 2015. Todo esto va aunado a también que en la cuestión social, México es uno de los países más inseguros de todo el mundo. Se puede demostrar claramente en que el pueblo no tiene confianza en el gobierno, en la estadística de que de cada 10 asaltos o todo este tipo de cuestiones, solamente se denuncia solamente se denuncia una. También se ve reflejado en que los pueblos indígenas se ven bastante marginados y poco apoyados por el gobierno cuando tienen problemas ya sea legales o incluso de damnificación. En conclusión, yo creería que no es muy favorable el adoptar sistemas económicos de otros países, dado que somos culturas bastante diferentes. Sin embargo, me parece que lo que está aplicando hoy en día China, que es el apoyar durante 2 años consecutivos a las empresas emergentes, quitándoles impuestos, quitándoles todo este tipo de trabas que puede tener una empresa emergente, con esto ayuda bastante a que esa empresa pueda crear empleos y bien remunerados.
Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que tengan una buena tarde. 3. Hola, mi nombre es Juan Carlos Hernández Vera y bueno, yo voy a hablar un poco de la crisis económica en México. Esto es para la clase de investigación al análisis económico. Y bueno, un poco empezando con pues, la crisis en México. Esta pues se llevó a cabo en el 2009 y fue por pues, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y por otros factores internacionales, los cuales llevaron a México pues, a caer en la misma crisis por obvias razones, ya que pues, depende mucho de la inversión extranjera. Y bueno, también un poco dentro de los factores en México que influyen a que esta crisis siga, que realmente esta crisis no se ha acabado, sino sigue pues, todos los días y pues no se ve un fin aparente, es que, bueno, cosas donde se hace notar es, por ejemplo, el dualismo económico, en donde pues hay muchas personas pobres y pocas personas ricas, ¿no? O sea, hay mucho contraste entre esos sectores de la población y bueno, esto pues por obvias razones lleva a desigualdad y también hay, pues esta desigualdad también se genera por otros factores como el género o pues de dónde se proviene, o sea, también hay discriminación indígena y bueno, también hay un estancamiento secular porque no hay mucho trabajo, o sea, realmente no somos un país productor, no somos un país industrializado, tenemos recursos, pero estos no se pueden usar porque no tenemos los medios, no tenemos la tecnología para llevarlo a cabo, al menos no en todas las industrias, lo que genera desempleo y bueno, este desempleo por obvias razones afecta a toda la economía interna y pues como hay muchas personas sin empleo, no hay recaudación fiscal, hay mucha inseguridad por lo mismo, porque pues ¿a qué te va? O sea, hay muchas personas que al no tener empleo se tienen que dedicar a otras cosas y esto lleva al crimen organizado, lleva a muchos factores que afectan a México. Todo esto pues se puede solucionar, por así decirlo, a través de la ciencia, ¿no? O sea, se debería de poder solucionar a través de la ciencia. En este caso es a través de la ciencia económica, la cual nos debería ayudar a solucionar esta crisis. Y bueno, realmente se considera la economía como existe la ciencia económica que tiene que tener un objeto de estudio, el cual no está muy claro y voy a hablar a continuación un poco de eso. Y tiene que tener un método, tiene que tener una metodología que se lleva a cabo para poder pues, solucionar ciertos problemas. Eso igual lo voy a abordar ahorita. Y bueno, en sí la economía habla de los recursos y de cómo estos se administran, se asignan, se reparten, por así decirlo. Entonces, un poco de los puntos de vista o maneras de mirar a la economía son el subjetivismo, que bueno, se habla un poco acerca de cómo el individuo es un agente en sí económico y simplemente interactúa con la sociedad, pero es individual y se trata de todos los sucesos que ocurren se llevan de manera individual y nada más interactúa un poco con la sociedad. Después también el racionalista, que bueno, este punto de vista es yo creo de los más usados a partir de la teoría económica y igual un poco en la economía política, porque se lleva de autores desde los inicios de la economía, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, con sus obras establecieron como ciertos parámetros en la economía que hoy en día siguen vigentes. Y bueno, también está la neopositivista empirista. Esta se trata un poco de cómo los fenómenos van ocurriendo en el mundo y la manera en la que lidia este punto de vista es con la experiencia. O sea, realmente no hay unos postulados, no hay normas, no hay nada que te diga cómo o qué tienes que hacer. Simplemente tienes que solucionarlos con la experiencia o como se vaya dando, por así decirlo. Y el último es el dialéctico materialista. Y bueno, habla un poco de la economía, la engloba
y dice que es un suceso que pues es como inevitable, ¿no? O sea, el todo es la economía, o sea, ya va a ocurrir, entonces no hay nada que pueda hacer como para cambiarla, entonces pues se necesita abordar desde otros puntos de vista. Y bueno, en conclusión, más o menos sería usar uno de estos puntos de vista con la ciencia económica para solucionar los problemas que ya existentes, como la crisis en México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Saúl Ramírez Huerta. Yo les voy a hablar de la crisis económica. Es un trabajo que nos dejó el profesor Rangel Vargas Gabriel de la materia de investigación del análisis económico. Para entender la crisis económica, primero tenemos que entender qué es la economía. La economía se estudia, tiene un estudio de 5 años, porque es muy complicada, no es algo que se pueda entender en 4 años. Para basarnos en eso, primero tenemos que saber qué es economía, o sea, la definición de economía. No está muy bien planteada, ya que varios autores tienen una definición diferente. La economía se puede entender como la administración de recursos y para satisfacer necesidades del ser humano. Esa es una de las teorías que existen. Entonces, para basarnos en eso, en la crisis económica podemos decir que no estamos administrando bien los recursos. Y nos vamos a basar en México. México tiene un gran problema de corrupción y eso lo lleva a una crisis. Es muy raro ver cómo en México está uno de los hombres más ricos del mundo y vive gente en extrema pobreza que no tiene lo suficiente para vivir el día a día. Entonces, ¿podemos decir que México es un país pobre? ¿Podemos decir que México es un país rico? México tiene mucha riqueza, ya que no se administran bien los recursos y eso nos lleva a la crisis. La realidad se basa en el dualismo económico, también se basa en el estancamiento secular y el desempleo, que es un gran problema que aqueja al país. El desempleo va pasando cada día y cada día hay más desempleados y no hay forma de combatirlo. Se han intentado crear estrategias, reformas para combatirlo, pero aún así no satisface la demanda de tantas personas que buscan un empleo. Esta generación en la que actualmente vivimos es una de las más pobladas por jóvenes. Eso nos va a llevar a que en un futuro no haya el trabajo suficiente para todos los jóvenes que actualmente estamos estudiando. Entonces, se han creado empleos, pero de poca remuneración. Se ha intentado combatir el desempleo de esa manera, pero ya que son de poca remuneración, no satisface las necesidades de todos los individuos. Y pues México, en el Producto Interno Bruto del 2009 al 2015, el crecimiento ha sido de 1.8 y 3.4. Eso nos habla de un crecimiento muy bajo, ya que en el mundo se ha mantenido de 3.9 en el 2009 y 3.9 en el 2015. En los países emergentes, del 2009 se ha disminuido de 6.2 al 2015 de 5.5. Ha disminuido desde 1980 al 2013. En 1980 el salario mínimo y el promedio decrecieron. Actualmente ha crecido, pero de muy poco. No satisface las necesidades diarias de las familias, ya que los productos siguen creciendo, ya como lo es el dólar. El dólar ha tenido un crecimiento muy alto y para explicar eso es una manera muy compleja de decirlo. También los productos de la canasta básica son muy caros y el salario mínimo no cubre esas necesidades. También en México tenemos un problema de discriminación hacia los indígenas.
no se les concede los derechos que se le deberían de conceder, ya que el país es muy corrupto y solo busca el beneficio de ciertos individuos. Actualmente solo se habla de 20 familias en donde está concentrada la riqueza del país. 20 familias en las que se concentra toda la riqueza, y en China, a comparación de China, que son 200 y sigue creciendo. Somos un país muy pobre y hay que erradicar la corrupción. Para concluir, debemos de decir que México debe de crear una estrategia para erradicar la crisis económica que actualmente se vive. Esa estrategia debe de ser muy bien estudiada. Ya, por mi parte es todo. Gracias por su atención y que tengan buena tarde. 1. Hola, mi nombre es Sara y voy a hablarles acerca de la crisis económica actual que está sufriendo México. Sin embargo, esta crisis obviamente no surgió de la noche a la mañana. Los principales efectos se empiezan a ver a partir del 2009, pero antes de todo esto tiene como un porqué la crisis. La crisis surge, para empezar, no es una crisis nacional, es una crisis global que obviamente muchos países, si no es que todos, están inmersos en esta, y una de las que más nos afectó fue Estados Unidos, con sus bancos prestando a todo el mundo, hipotecando, pues nos afecta todo lo que le pasa, y esto creó, bueno, entre muchos otros aspectos, la crisis actual. Bueno, hay muchos factores que intervienen en la crisis, no solo es que falte dinero y ya, sino que tiene, como ya dije, un entorno mundial, así como un dualismo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos los pobres que hay, ganan menos que solo el 10% de los ricos. Entonces, solo el 10% vive con muchas riquezas, y el otro 60%, que es la otra cara de la moneda de este país, vive en pobreza y hasta en pobreza extrema. Entonces la riqueza no está bien distribuida, y otro de los factores que intervienen en la crisis es la desigualdad y la discriminación. La desigualdad porque obviamente en un país machista como lo es México, un hombre no gana lo mismo que una mujer. Si la mujer ganara lo mismo que gana el hombre, la economía mejoraría porque habría más ingresos en las familias y por lo tanto pues una mejor satisfacción de necesidades y un mejor estilo de vida. Y discriminación por muchos tipos por muchos aspectos. Uno de los importantes es la discriminación a los indígenas. Muchas veces cuando se va a un trabajo, si va una persona indígena no se lo dan porque no la creen capaz, los creen inferiores a ellos, por lo cual obviamente hay un estancamiento, ya que esas personas no están produciendo riquezas, sino están como que contribuyendo a la economía. El tercer factor es el estancamiento secular. México, como sabemos, es un país lleno de riquezas naturales que podemos aprovechar, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo porque no existe el capital necesario para poder poner a funcionar todas esas riquezas, para producir más riquezas de las que tenemos. Para solucionar esto, la mejor forma de hacerlo sería la inversión. Y México sí tiene inversión nacional y tiene inversión extranjera, pero toda esta inversión no es suficiente para poder generar toda la riqueza que se necesita. Por otro lado está el desempleo y sus consecuencias son, entre muchas otras, la inseguridad. Obviamente, ¿qué hace una persona que no tiene trabajo y que necesita dinero para satisfacer sus necesidades básicas? Lo que hace es recurrir a métodos ilegales para satisfacerlas y obtener un remuneramiento económico, por lo cual se crea pues el narcotráfico y su participación en ello, así como muertes que han ido en aumento a partir de la crisis. Otro de las consecuencias del desempleo es que hay muchas personas que no están generando nada, que están sin hacer nada, sin producir, por lo cual no crece la economía. Y el gobierno ha recurrido a crear nuevos empleos por ejemplo, la construcción de edificios o la remodelación de carreteras. Pero ¿qué pasa con estos empleos? Que son
mal pagados y además que no son empleos formales. Los contratan por poco tiempo y por lo cual no es una opción muy viable. Bueno, en conclusión, la realidad de México se podría solucionar con una mejor infraestructura, invirtiendo en infraestructura, así como en una mejor política fiscal, así como crear un proyecto que ayude a que la producción de riquezas en el país aumente. Y bueno, todo esto se puede solucionar o se debería de poder solucionar con la ciencia económica. La ciencia económica es la encargada de administrar todos los recursos que tiene un país para poder satisfacer necesidades, crear las riquezas necesarias para satisfacer las necesidades de toda la población. Esto no se está haciendo, por lo cual se necesita de la economía para estudiar por qué no se está logrando y qué se necesita hacer para poder lograrlo. Y en esto entra la metodología, que es necesaria para saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Tenemos 4 metodologías principalmente, que es la subjetivista, la racionalista, la neopositivista, empirista y el dialéctico materialista. Cualquiera que sea la que elijamos, tenemos que tener en cuenta que esta tiene que satisfacer las necesidades, que en este caso sería resolver la crisis económica. Y eso sería todo por mi parte.